Buenas noches. Un saludo desde Cuba para todos los participantes en este webinar Entornos laborales libres de violencia y acoso, una mirada legal al protocolo de actuación en Cuba. Mi nombre es Milady García Pla, me desempeño como jefa de grupo técnico en la empresa provincial de consultoría y servicios legales de Santiago de Cuba. Soy profesora auxiliar a tiempo parcial en la Facultad de Derecho de la Universidad de Oriente y me encuentro desarrollando mi doctorado en Ciencias Jurídicas con el tema de investigación, el ciberacoso como nueva forma de violencia, un riesgo en la actual sociedad de la información y las comunicaciones. Agradezco infinitamente a todo el equipo de esta red global de investigaciones transdisciplinarias por la oportunidad de compartir esta noche y exponer algunas de las ideas esenciales sobre parte de los resultados investigativos de mi tema doctoral, que es precisamente lo relacionado con la mirada legal al nuevo protocolo de actuación en Cuba para atender situaciones de discriminación, violencia y acoso en el entorno laboral, particularmente ante situaciones o casos de acoso digital. Por tanto, el webinar de esta noche lo he dividido en diferentes partes para la mejor comprensión del contenido expuesto. En primer lugar, una introducción breve, luego 3 apartados, el primero relacionado con el Convenio 190 y la Recomendación 206 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. El segundo apartado versa sobre referencias teóricas doctrinales sobre los conceptos de violencia, acoso y ciberacoso en el entorno laboral. Y ya en un tercer apartado, el análisis del Decreto 96, Protocolo de Actuación ante situaciones de discriminación, violencia y acoso en el entorno laboral, reflexiones y propuestas desde la realidad cubana. Cerramos el webinar con algunas consideraciones finales sobre el tema que se presenta y por supuesto las referencias bibliográficas de todas las fuentes consultadas que nos sirvieron para poder desarrollar exitosamente esta presentación. Como introducción del tema debemos decir que las cuestiones relacionadas con el acoso digital, el ciberacoso, constituye hoy en día un fenómeno muy contemporáneo y que llama la atención en muchos estados por la necesidad de prevenir y de enfrentar exitosamente todas las situaciones que se puedan dar, sobre todo en el ámbito laboral, que generan violencia, acoso y particularmente ciberacoso, a partir del uso casi masivo de las herramientas telemáticas en los diferentes contextos de la vida y por supuesto las relaciones profesionales y laborales no son la excepción. Es por ello que el objetivo general del trabajo consiste en fundamentar desde la doctrina y a la luz de los aportes del Convenio 190 de la OIT el fenómeno de acoso digital y sus modalidades a partir de enfatizar en el tratamiento que desde el punto de vista legal se atiende para la prevención y enfrentamiento al mismo. Esto se entrelaza con una propuesta de acciones para su abordaje como incidente de ciberseguridad y riesgo psicosocial emergente desde el ámbito del derecho al trabajo en Cuba. Es por ello que necesitamos, en primer lugar, poner en contexto de en qué consiste el Convenio 190 sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo con la Recomendación 206 de la OIT. Bueno, estos instrumentos internacionales fueron aprobados en la conferencia del centenario de la OIT en junio del 2019 y en los mismos se hace mención a conceptos claves como es el de violencia y acoso en el mundo del trabajo. En tal sentido se dice que es un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico, incluyendo la violencia y el acoso por razón de género. Este Convenio 190 y la Recomendación 206
Esta última particularmente no tiene carácter obligatorio para los estados, pero sí establece directrices importantes que van guiando la interpretación y la aplicación de los postulados del Convenio 190. El mismo, a pesar de que se aprobó en junio del 2019, no se pone en vigor hasta que 2 estados lo hayan ratificado, por lo que no fue hasta el 25 de junio de 2021 que comienza a desplegar sus efectos. Actualmente todavía nuestro país, Cuba, no ha ratificado este convenio a pesar de que formó parte de los países que lo aprobaron en la conferencia del centenario. No obstante a ello, sí se han ido implementando y aprobando gradualmente en el país importantes normas jurídicas que buscan aplicar paulatinamente cada uno de los principios y criterios que maneja el convenio 190. Ya estas cuestiones las veremos más adelante cuando abordemos las cuestiones legales en Cuba. Ahora, en el convenio 190 se reconocen las circunstancias en las que se expresa el acoso en el mundo del trabajo. Dentro de estas circunstancias aparecen las descritas en su artículo 3, inciso D, cuando dice que es en el marco de las comunicaciones que estén relacionadas con el trabajo, incluidas las realizadas por medio de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. O sea que este es el respaldo legal para el fenómeno del ciberacoso, o también conocido en la doctrina como violencia cibernética en el mundo del trabajo. En el año 2020 vemos que se aprueba por la OIT un documento de trabajo sobre ciberacoso, denominado Actualización de las necesidades del sistema, mejora de la protección frente al ciberacoso y a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo posibilitado por las TIC. Este documento lo que hace es examinar las fuentes legales en torno al ciberacoso laboral, revisa las medidas adoptadas en los países para contrarrestar el acoso y analiza cómo podrían utilizarse para abordar también el ciberacoso. El estudio concluye con sugerencias preliminares sobre las posibles formas de contrarrestar el ciberacoso en el mundo del trabajo. Por otro lado, este documento de trabajo define al acoso digital como ese comportamiento agresivo que acontece contra una víctima individual o un grupo de víctimas y que por supuesto se basa en el empleo de las nuevas tecnologías en el contexto del trabajo. Se resalta que debe causar un daño físico o psicológico a la víctima y que requiere que el comportamiento agresivo se produzca de forma regular durante un periodo razonable, o que la incidencia de dicho comportamiento agresivo tenga un efecto perjudicial duradero. Entre las víctimas potenciales del ciberacoso se citan que puede afectar a trabajadores, supervisores, administradores, directores, clientes, subcontratistas, empleadores y cualquier otra persona que participe en un contexto de trabajo. Si vamos a cuestiones más teóricas y doctrinales sobre el ciberacoso laboral, vemos que en el área de Iberoamérica y particularmente en España existen importantes catedráticos que han estudiado el fenómeno del acoso digital. Uno de ellos es el doctor Fernando de Vicente Pachés, quien en su libro El ciberacoso en el trabajo del año 2018 plantea que el mismo constituye una nueva dimensión del acoso. Es la conducta mediante la cual se agrede o se hostiga al trabajador a través de medios de tecnologías telemáticas de comunicación, como son la telefonía móvil, el internet, correo electrónico y las redes sociales fundamentalmente, logrando que se sientan humillados o maltratados en su lugar de trabajo o fuera del mismo. Se considera un problema de salud laboral, un riesgo psicosocial emergente, donde la tutela preventiva es la vía eficaz de solución. Si vamos a analizar los efectos del ciberacoso laboral, vemos que parten en un primer momento de los efectos que produce en el trabajador víctima de ciberacoso y luego cómo trascienden esos efectos al centro de trabajo. En el caso del trabajador puede provocar estrés, humillación, ansiedad, ira, impotencia, fatiga, pérdida de confianza en sí mismo, mientras que en el centro de trabajo genera mayor ausentismo,
desinterés en el trabajo, menor productividad, deterioro de las relaciones laborales y en general provoca un clima laboral tóxico, irrespirable e inhumano. Puede provocar asimismo quejas, reivindicaciones y litigios contra la empresa que puede ver perjudicada su reputación e imagen corporativa. Por eso se considera el ciberacoso como un riesgo psicosocial emergente que afecta la salud de los trabajadores, pero que también atenta contra el medio ambiente laboral. Entre las prácticas más frecuentes de ciberacoso laboral, debemos señalar que no existe un listado único y definitivo de estas prácticas, precisamente porque cada día son más las nuevas tecnologías que se utilizan para poder ciberacosar a las personas, y precisamente en la búsqueda de una mayor perfección en cuanto a las estrategias a emplear para causar daño utilizando las herramientas digitales, pues aparecen modalidades o prácticas que son las más comunes que demuestran acoso digital en el entorno laboral. En primer lugar están los casos de extorsión o pornovenganza, que tiene que ver con la distribución de imágenes o datos delicados de la víctima utilizando los medios tecnológicos. Generalmente prima un interés económico, una especie de extorsión a la persona afectada con algún beneficio económico que quiere obtener el ciberacosador. Otra de las prácticas pueden ser dar de alta web en un perfil electrónico a la víctima para estigmatizarla o ridiculizarla, usurpar la identidad de ésta o acceder a su ordenador a través del robo de los datos personales, el envío de mensajes o hacer comentarios ofensivos en redes sociales, acciones de presión para cumplir demandas del agresor, con empleo por supuesto de las herramientas telemáticas, y también el uso del teléfono móvil como instrumento de ciberacoso. Esto tiene mucho que ver con uno de los derechos de los trabajadores, que es el derecho a la desconexión digital, que no es más que en determinados horarios del día el trabajador no está obligado a contestar llamadas telefónicas del empleador, mensajes, requerimientos para cumplir determinadas tareas, y el hecho de utilizar el teléfono móvil para solicitar estos pedidos puede ser reiteradamente o en una ocasión, pero fuera de la jornada de trabajo o en otro contexto en el que el trabajador o la persona no esté en función del cumplimiento de tareas laborales, pues eso se puede considerar ciberacoso o acoso digital. Si vamos al análisis legal del fenómeno en Cuba, vemos que a partir del 2019, cuando se promulga una nueva constitución, se prevé en varios de sus artículos que todas las personas tienen derecho a la protección de su integridad física y moral, la propia imagen, la voz, la intimidad, la privacidad de los datos personales, en fin, un conjunto de derechos que comienzan a ser protegidos de forma expresa en nuestra Carta Magna y que obligan a partir de ese momento a que el Estado cubano vaya adoptando posteriores leyes o legislación en sentido general de desarrollo que buscan implementar y llevar a la práctica el cumplimiento de esos derechos personalísimos que ya vienen reconocidos en la Constitución y que están atemperados a la era digital en la que nos desenvolvemos. A paralelo a la Constitución de la República, el vigente Código de Trabajo, Ley 116, no reconoce expresamente los riesgos psicosociales, aun y cuando, por lo dispuesto en los artículos 126 y 127, relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, y también el artículo 146 del régimen disciplinario, queda claro la obligatoriedad que asume el empleador en el sentido de proteger a los trabajadores en cuanto a garantizarles las adecuadas condiciones de trabajo donde prime el respeto, sobre todo la dignidad humana de las personas, pero también la colaboración entre las partes y que no se violen ninguno de los derechos que previamente vienen reconocidos en la Constitución de la República. A partir de la Constitución y buscando una forma de darle tratamiento legal
a estas situaciones de acoso digital que empiezan a generarse en el país con el empleo sobre todo del Internet, pues en el propio año 2019, para el mes de julio, se aprueba el Decreto Ley 370 sobre la informatización de la sociedad en Cuba. Este decreto ley, en su artículo 68, establece las contravenciones y sanciones asociadas a las TIC y los recursos administrativos para su impugnación. Aquí se plantea que difundir a través de las redes públicas de transmisión de datos información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas se considera una contravención siempre que no constituya delito. O sea que este vino a ser el primer instrumento normativo en el país que a grosso modo toca infracciones de tipo administrativa para los casos de acoso digital que se pudieran generar en cualquier faceta de la vida cotidiana, no solamente en el espacio laboral. Este decreto ley se fue aplicando conjuntamente con el decreto 360 sobre la seguridad de las TIC y la defensa del ciberespacio nacional. Ya posteriormente, en el año 2021, específicamente el Ministerio de Comunicaciones aprueba la resolución 105, la cual deviene en el reglamento sobre el modelo de actuación nacional para la respuesta a incidentes de ciberseguridad. Aquí se tipifican estos incidentes con su nivel de peligrosidad y se reconocen dentro de este grupo los que atentan contra la dignidad y la individualidad de las personas, y aquí incluye la pornografía, el ciberacoso y el grooming. Por primera vez, el ciberacoso ya se hace una descripción en un documento o en un instrumento normativo, pero por supuesto muy general y desde el punto de vista de considerarlo como un incidente de seguridad digital, no como riesgo psicosocial que afecta las relaciones de trabajo. Posteriormente a esto, y ya saliéndonos un poco de las cuestiones del derecho administrativo, pues se aprueba en el 2023 y se pone en vigor un nuevo Código Penal. Aquí en este Código Penal se reconoce en su capítulo 3 los delitos contra los derechos del trabajo y la seguridad social, incluyendo dentro de este grupo el acoso laboral. Aquí es la primera vez que contamos con una figura delictiva o un tipo penal relacionado con acoso laboral. Y en ese sentido, puntualmente, se hace referencia a formas agravadas del delito, dentro de las cuales se cita cuando se provocan en la víctima efectos nocivos sobre su bienestar e integridad física o mental. La víctima es una persona menor de 18 años de edad. La víctima es subordinada de su comisor y el delito se comete como consecuencia de la violencia de género o por motivos discriminatorios de cualquier tipo. Aquí no entra para nada ninguna figura agravada, ni tampoco en el tipo penal principal lo relacionado con supuestos de acoso laboral, pero con empleo de las nuevas tecnologías. Sin embargo, hay otros tipos de delitos, como los llamados delitos contra el honor, donde sí se reconocen formas agravadas cuando los hechos se divulgan utilizando las redes sociales u otros medios de comunicación social. Un aporte fundamental del Código Penal fue lo relacionado con el delito de actos contra la intimidad o la imagen, voz, datos o identidad de otra persona. O sea, ya que hay una respuesta desde el punto de vista penal a esos derechos que desde el año 2019 estaban respaldados en la Constitución. Y precisamente este tipo penal da respuesta a los supuestos de sextorsión o de pornovenganza que hablábamos anteriormente, que constituyen de las prácticas más frecuentes de ciberacoso, sobre todo en el ámbito laboral. Ahora, si hablamos del decreto 96 que se aprobó en el año 2023 y que comenzó a surtir efectos ya en enero del 2024 para todos los sujetos de asesoramiento jurídico en el país, pues vemos que este decreto establece la necesidad y la obligatoriedad de que todas las entidades y organizaciones cuenten con un protocolo de actuación
para prevenir y enfrentar situaciones de discriminación, violencia y acoso en el ámbito laboral. En este sentido, los aspectos que a mi modo de ver son los más destacables de esta normativa es, en primer lugar, el reconocimiento del ciberacoso laboral como esa forma de violencia que ocurre en el marco de las comunicaciones que están relacionadas con el trabajo, incluidas las realizadas por medio de las tecnologías de la información y las comunicaciones. O sea, aquí el decreto 96 asume lo que ya viene establecido en el artículo 4 del convenio 190, que define específicamente las circunstancias donde se puede dar ciberacoso laboral. Esto, a pesar de que Cuba no ha ratificado el convenio, sí demuestra cómo se va actualizando y atemperando nuestra legislación nacional a tono con los instrumentos internacionales más novedosos que se van aprobando por la organización, en este caso, internacional del trabajo. Otro aspecto novedoso del decreto 96 es que da una definición de ciberacoso laboral, un poco escueta, un poco, dependiente a la figura del acoso y no con sus características propias, pero bueno, es un gran avance. Y en este sentido lo define como ese tipo de acoso que se ejecuta a través de las nuevas tecnologías y que recibe el tratamiento establecido por el Ministerio de Comunicaciones en el Reglamento sobre el Modelo de Actuación Nacional para la Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad. También plantea el Decreto 96 que se reconoce como violación de la disciplina laboral relacionada con las disposiciones específicas vigentes sobre la seguridad informática. Otro aspecto del decreto 96 es que potencia los principios que rigen el proceso de detección de actitudes que implican discriminación, violencia, acoso y ciberacoso laboral. Entre ellos pudiera estar el principio de transversalidad que presupone el enfoque de género. Además, fortalece la tutela preventiva como vía eficaz para enfrentar estos fenómenos, centrándose en la capacitación y sensibilización sobre el tema en los colectivos de trabajo. Ahora, ¿qué retos presupone para el derecho del trabajo en Cuba en relación con el ciberacoso laboral la aprobación de este decreto 96? Bueno, en primer lugar, todos nosotros que somos operadores del derecho y que nos desempeñamos fundamentalmente en el modo de actuación que implica el asesoramiento jurídico, debemos velar por una adecuada implementación del decreto en su totalidad en cada sujeto empresarial, siempre adecuando los procedimientos internos a los regulados y a las características propias de la organización. O sea, no podemos pretender transcribir lo que ya viene establecido en el decreto 96 en un protocolo interno de la empresa, sino que debemos ajustar cada uno de los postulados del articulado de este decreto 96 a las particularidades propias que tiene cada entidad, cada empresa, y en este sentido hay que velar por que sea discutido con los trabajadores y que sea analizado en varias ocasiones, siempre buscando esa capacitación, esa cultura jurídica sobre el tema, tanto en trabajadores como en empleadores. Otro elemento importante es que hay que considerar el ciberacoso no solo como un incidente de ciberseguridad, que por lo visto y por lo que se regula en el decreto 96 se le da más preponderancia a esta figura desde este punto de vista, sino que principalmente estamos ante un riesgo psicosocial emergente desde la prevención de riesgos laborales, y en este sentido debe tener un tratamiento específico que no lo prevé el decreto 96, pero que nosotros como operadores del derecho sí podemos, en el marco de las actuaciones administrativas en nuestras entidades donde prestamos asesoría jurídica, pues indicar que forme parte de los planes de prevención de riesgos todo lo relativo a violencia laboral, a discriminación, acoso y ciberacoso laboral. Hay que señalar que este decreto 96 tiene que estar
incluso aparejado a otras normativas vigentes que lo que vienen es a calzar el tratamiento legal a la figura del ciberacoso. Una de ellas es la Ley 149 del 2022 de protección de datos personales, donde aquí se regula todo el uso efectivo de los datos personales y la información pública por parte de personas o entidades. Aquí se establecen contravenciones para quienes incumplan con sus disposiciones, siempre encauzando la vía administrativa para contrarrestar hechos que se producen en el ciberespacio y que afectan a las personas. De igual forma, en el 2023 se aprueba la Ley 162 de Comunicación Social, donde dirige todo un artículo a lo relativo a la comunicación social en el ciberespacio, y en este sentido se prohíbe contenidos que justifican y reproduzcan el ciberacoso, entendido como el abuso en línea destinado a intimidar, atemorizar, enfadar o humillar a cualquier persona. El reglamento de esta ley, que es el decreto 101 del propio año, en su artículo 37 establece infracciones asociadas a la comunicación social. Y en este sentido dice que difundir contenidos discriminatorios por razones de sexo, género, orientación sexual y demás, pues constituye una infracción que por supuesto lleva aparejada la imposición de una medida de tipo administrativo. Como consideraciones finales, ya para ir cerrando la presentación, solamente resaltar la necesidad de adoptar acciones preventivas para enfrentar la violencia, el acoso y el ciberacoso laboral, que este es el camino para poder garantizar entornos laborales que sean sanos para los trabajadores y terceras personas y también empleadores que participan en esa relación de trabajo. En este sentido, hay que aumentar la información en el colectivo laboral sobre los riesgos y vulnerabilidades del sistema de seguridad informática en la entidad, pero también sobre la política de empleo de la Internet y otras herramientas telemáticas. Esto es fundamental. A la hora de identificar los casos de ciberacoso, ya las empresas están obligadas a incluir el acoso y sus formas dentro de la evaluación de riesgos, tanto de la seguridad y salud del trabajo como dentro de los riesgos que se reconocen en el plan de prevención propio del área informática y del general de la entidad. Hay que reconocer, y en eso el decreto 96 es bastante claro, como parte de las violaciones graves de la disciplina laboral en su reglamento disciplinario, el cometer conductas de acoso y ciberacoso en el mundo del trabajo, pero también debe estar como riesgo psicosocial a la salud de los trabajadores en el convenio colectivo de trabajo y en el manual de seguridad y salud según corresponda. Establecer el procedimiento interno para estos casos que se fija en el decreto 96 y teniendo en cuenta también la política de incidentes de ciberseguridad que aparece en la resolución 105 del Ministerio de Comunicaciones. Y por último, un elemento clave que a mi modo de ver es fundamental en todos estos procesos que tienen que ver con violencia, con acoso y ciberacoso, y es elevar la instrucción, la educación, la sensibilización y la cultura de todas las personas que integran los órganos colegiados de la entidad, pero también del órgano de justicia laboral, que es una instancia donde se solucionan conflictos y se reclaman derechos laborales, pero del sindicato, del empleador, de todas las personas que de una u otra forma participan y son parte en las relaciones de trabajo. Cierro la presentación exponiendo las principales referencias bibliográficas que sirvieron de base para la realización del trabajo y exhortarlos a que continúen nutriéndose de información sobre este tema, porque es un tema novedoso, actual, de gran relevancia, con un enfoque multidisciplinario, porque no es solamente visto desde el ámbito del derecho, sino que tiene implicaciones en todas las ramas del conocimiento científico, y todo esto denota su complejidad y la necesidad de abordarlo siempre que se pueda en investigaciones. Entonces, agradecer nuevamente a la Red Global de Investigación Transdisciplinaria por la oportunidad brindada de poder participar, y bueno, quedo abierta a preguntas, a intercambios,
a recomendaciones y que se repita nuevamente la invitación de poder ser parte de esta red en estos espacios de intercambio y aprendizaje. Muchas gracias por su atención.